Buenos días, qué gusto encontrarnos en este nuevo amanecer, iniciando una nueva jornada. Estamos aquí para hoy estudiar el capítulo número 14 del primer libro de Samuel. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su like. Ahora vamos a iniciar en oración. Mi Señor, gracias por la bendición de este nuevo día. Gracias por tu cuidado, Padre. Estoy junto a mis amigos y rogamos sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer vimos cómo Samuel dice a Saúl, después de que éste, como rey, ofreciera el sacrificio, que actuó locamente. Hoy, en la pregunta del día, ¿por qué Saúl se volvió presuntuoso? No se lo pierda aquí en el primer comentario. El capítulo 14 inicia desde el verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaban con él eran como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Voces y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte hacia Migmas y el segundo al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Vemos que Jonatán era un hombre valiente, y más que valiente también, dependiente de Dios. Entonces se ponen a prueba. Si los filisteos decían que ellos irían hacia donde estaba Jonatán con su paje, entonces Dios no los había entregado. Pero si ellos los llamaban que vengan hacia ellos, entonces sabrían que Dios los entregaba en sus manos. Y desde el verso 12, y los hombres de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su paje de armas, le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Entonces subieron, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba detrás, los remataba. Así cayeron unos 20 hombres, y esto hizo que cunda el pánico entre los filisteos y aquella guarnición que había subido. Aún la tierra tembló. Verso 16. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Iba de un lado a otro y se dispersaba. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y vieron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo cada vez más. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano, pues los filisteos habían levantado su espada los unos contra los otros. Esto hizo envalentonar al pueblo de Israel, que aun los que se habían cruzado al lado filisteo, como lo vimos en el capítulo anterior,
volvieron y fueron tras los filisteos. Verso 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Y nadie había probado bocado. Todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel, en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara, porque el pueblo temía al juramento. Al igual que en otras ocasiones, en especial cuando vimos aquel juramento de Jefté, Saúl ahora también hace un juramento sin sentido, locamente. Empezó a actuar así de esa manera. Pobre de aquel que pruebe bocado antes de caer el sol. Pero Jonatán, su hijo, no había escuchado sobre este juramento de su padre. Así que cuando él ve la miel, toma con la punta de una vara y dice: que sus ojos se han esclarecido. Pues claro, después de haber tenido hambre, ahora había probado bocado y su cuerpo se reconstituía. Pero le dan a saber sobre aquel loco juramento de su padre. Verso 29. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado a sus enemigos? ¿No hubiera sido mayor el estrago entre los filisteos? Luego el pueblo come del botín, pero estaban comiendo carne con su sangre. Entonces el mismo Saúl les dice que habían sido infieles, y envía a rodar una piedra grande en donde se degollarían a los animales, para así no comer la carne con su sangre. Aquella noche, dice el final del verso 34, cada uno llevó su propio buey y lo sacrificaron allí. Edificó Saúl un altar a Jehová, y ese fue el primero que edificó a Jehová. Dijo Saúl: descendamos esta noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. No dejaremos de ellos ninguno. Ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Y luego le dijo al sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿debo descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero el Señor no dio respuesta. Recordemos que la respuesta se daba sobre las dos piedras que estaban en el pectoral, ahí sobre el efod, el Urim y el Tumim. Nuevamente vuelve a preguntar a Jehová, pero nuevamente no hay respuesta. Como no hubo respuesta, Saúl pregunta a los principales sobre cuál era el pecado en el cual el pueblo había caído. Entonces, al preguntar a Jehová, dice el verso 41 que la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Jonatán respondió: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Dios no estaba en contra de Jonatán. Dios estaba haciendo entender a Saúl cómo estaba actuando locamente, cómo estaba obrando apresuradamente, y que aquel juramento que él hizo que el pueblo realice no tenía sentido. Entonces Saúl piensa en matar a su hijo Jonatán, pero el pueblo se vuelve en contra de Saúl, diciendo: no morirá Jonatán, pues esta gran victoria la hemos obtenido por él. Así el pueblo libró a Jonatán aquel día. Y luego dice también que después de esa batalla, Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra.
El capítulo termina diciendo en el verso 52, todo el tiempo de Saúl hubo guerra escarnizada contra los filisteos, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo reclutaba para sí. Hay mucho que meditar en este capítulo. ¿Será que a veces obramos así alocadamente? ¿Lanzamos nomás palabras o hacemos promesas que no podemos cumplir? Meditémoslo, porque es posible que esto esté dañando nuestra vida y nuestro hogar. Oh Señor, gracias porque nos llamas la atención. Gracias porque hoy nosotros no queremos actuar locamente. Que caminemos contigo, Señor, y que también obremos conforme a tu santa palabra. Bendice este día, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en el primer comentario ingrese a la pregunta de hoy.